Y aquí inicia la hora de don Álvaro. Muy buenas tardes y adelante, don Álvaro. Siempre las ideas formidables de ese genio de los medios de comunicación, Bienvenido Rodríguez, la maestría de dos profesionales que han adquirido enorme prestigio en este espacio, Roberto Díaz e Iluminada Muñoz, ¿verdad? Lo que yo pueda aportar y las llamadas de los amigos, preguntas y respuestas. Esa breve introducción para decirles a ustedes que ya, como dijo Roberto, estamos en el aire y estaremos en el aire hasta las 7 de la noche. Adelante, Roberto Díaz. Como no, don Álvaro, una vez más, decirle a los oyentes que a través del 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. De Higüey, Manuel Villavicencio. Adelante. Mi cariño, mi respeto, Roberto, para usted, para Iluminada y para esta enciclopedia, don Álvaro. Don Álvaro, ¿quién fue Jorge Rafael Videla? Jorge Rafael Videla, un tirano argentino que manejó aquello propio a su mentalidad, o sea, argentina, matando, torturando, deportando, encarcelando y robando. Jorge Videla, tirano argentino de la nueva ola. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Don Álvaro, por favor, ¿por qué el señor Camaño no fue juramentado en el edificio Popelo, sino en el Parque Independencia un día como hoy? Pero ¿cómo se va a juramentar si murió? No, ponga su pensamiento más en orden, que el señor Camaño no se ha juramentado donde debe juramentarse de acuerdo a usted, pero Camaño murió hace 50 años, murió peleando. ¿De qué usted está hablando, caballero? ¿De una nueva juramentación? O sea, su pregunta, excúseme, pero no tiene sentido, no tiene lógica, es un disparate. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Domingo. Nos está cortando, señor. Póngase donde haya mejor señal y vuelva a marcar, por favor. Saludos. Apague el radio un momentito o bájele el volumen. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Juan de Santiago. Adelante. Álvaro, mi preguntita es, ¿usted conoció a Castal, alcalde de Santiago? Vuelve a hacer la pregunta. No se entendió. ¿Tú entendiste algo, Roberto? No capté bien el nombre que él decía, pero hablaba de un alcalde de Santiago. Que trate de marcar de nuevo. Una pregunta muy imprecisa, muy indolente, muy débil, muy pobre. Eso mismo no tiene sentido lo que usted ha preguntado. Por lo tanto, se cayó, perdió el tiempo usted y lo perdimos nosotros. Buenas tardes. Saludos. Desde Ohio, Adelante. la pregunta, ¿quién fue el Indio Duarte? ¿Quién fue? Repita el nombre. Duarte. Dice él, Roberto. Vamos a... Indio Duarte. Eligio Duarte. Indio Duarte. El Indio Bueno. Duarte. Se está oyendo muy mal El Indio lo que usted Duarte. dice desde Ohio, pero no solo se está oyendo muy mal, sino que usted está mencionando el nombre de una persona que a juicio de este programa y de las respuestas de este programa realmente no existe.
Usted está hablando de Juan Pablo Duarte. No, el indio. Esa es una cosa, pero Eduardo Duarte es otra. Él decía el indio Duarte, don Álvaro. Ah, bueno, si usted habla del indio Duarte, usted está hablando de un cantante, de una voz súper poderosa, de un intérprete chileno que brilló en la década de los años 50 y 60, una voz poderosa, una voz para cantar las cosas típicas de su país y de América Latina, ¿verdad? Con mucha propiedad y sabiendo escoger los temas. Si usted se refiere a ese Duarte, bueno, ha mencionado a uno de los mejores artistas de nuestra zona de las últimas décadas. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, las personas que nos llamen al programa, por favor, apagar un momentito cuando usted esté realizando su pregunta, su radio, o bajarlo hasta el final. La vida de Rafael Colón, que murió muy pobre, murió en la pobreza. Señor, disculpe, su nombre y desde dónde nos llama. Saludos, buenas. Buenas tardes. Debo agregar Bienvenido. que el indio Duarte Un segundito. pasó al anonimato, ni se le mencionaba siquiera, ¿verdad? Murió sí, en la miseria, murió en condiciones paupérrimas y estaba en un momento dado prácticamente vendiendo cositas en las calles. ¿Quién nos habla y desde dónde? Bienvenido a Agonés de Santiago. Su pregunta, bienvenido. Yo te voy a preguntar a don Álvaro. Don Álvaro, si usted le ha tocado manejar un último juego de Serie Mundial, ¿a quién usted le va la bola? ¿Pedro Martínez o a Julio de Ciales? ¿Cómo que se llama? Que no me acuerdo de Ciales. A Pedro Martínez, no importa el que usted vaya a mencionar, le doy la bola a Pedro Martínez porque habría ahí más respaldo, mayor garantía de victoria. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Roberto. ¿Quién nos habla? Quería preguntarle a don Álvaro si Pérez Jiménez en Venezuela fue un dictador a nivel de Trujillo en Santo Domingo. No tuvo tiempo, en primer lugar, tampoco tenía esos instintos asesinos, era un dictador con muchas limitaciones en todos los aspectos, hasta que finalmente y en poco tiempo, unos 7 o 8 años, fue derrocado por su pueblo y le dieron una patada y lo enviaron a un sitio donde todavía no aparece: Marcos Pérez Jiménez. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Aló. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, Roberto Pérez de Villa Altagracia. Su el pregunta. Indio Duarte, poeta de la Pampa Gaucha. Ok, ya se habló de él, pensé que tenía usted una pregunta, señor. Me voy a la siguiente. Buenas tardes. Sí, Juan Carlos Martínez de Naco. Su pregunta, señor. Una pregunta, señor Álvaro. En la guerra del 65, habían unos combatientes haitianos. ¿De qué bando era? ¿De los constitucionalistas o con los golpistas? Una combatiente como es. Unos combatientes haitianos. Defina decía su él. pregunta. Una combatiente como es. Dice él, unos combatientes haitianos, don Álvaro. Hubo un grupo de haitianos que formó un comando. Es cierto, ese comando, incluso paradoja del destino, ironías de la vida, operó cerca de lo que era el altar de la patria. O sea que sí, en la guerra civil hubo un comando haitiano en contra de la intervención y a favor del pueblo dominicano. Saludos. Buenas tardes. Saludos. Sí, bueno, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, habla Roberto. Mire, a don Álvaro, él tiene más de 50 y pico de años en la comunicación.
¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, señor? Saludos, me voy con esta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? De Alma Rosa, Guillermo Díaz. Su pregunta, señor Guillermo. ¿Cuáles fueron los responsables de la muerte del presidente de la Guerra de Restauración, José Antonio Salcedo? Los responsables de la muerte, pero ¿en qué sentido responsable? Esa es una declaratoria muy grave, muy seria. Yo creo que ahí no hubo específicamente personas responsables de esa muerte, sino las condiciones que se dieron. La realidad histórica fue otra. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Buenas tardes, don Álvaro. Tony Fernández de Moca. Don Álvaro, quiero hacerle una pregunta, ¿verdad, don Álvaro? Como usted sabe tanto de la radio, las dos personas más humanitarias que han pasado por la radio y la televisión fue don Willy Rodríguez. Perdón, se cayó la llamada. Si puede volver a marcar, por favor. Muy disciplinado, naturalmente. Sus cualidades eran adornadas por las instrucciones precisas, por las ideas brillantes de Bienvenido Rodríguez, el más organizado, el más disciplinado, el más certero de los hombres y mujeres de la radio en República Dominicana. Ahora, Willy sobresalió sobre todo por ser un trabajador incansable, un laborioso de primera categoría. Le faltó uno, si puede volver a llamarnos y decirnos cuál era el siguiente que iba a mencionar, por favor, lo puede hacer a través de nuestras líneas de comunicación este oyente. Saludos, buenas. Buenas tardes, don Álvaro. Buenas tardes, Roberto. Robert de Springfield, Missouri. Adelante con su pregunta. Una pregunta para don Álvaro. Don Álvaro, ¿es cierto que el aeropuerto estaba, la torre de control estaba donde está el Centro Olímpico y la... Pero hable más claro. ¿La qué? La torre de control, dice él, que estaba en el Centro Olímpico de ese aeropuerto. La pista de aterrizaje estaba... Vamos a hacer algo, señor. Péguese un poquitito de su teléfono nueva vez y repita la pregunta, pero con detenimiento. Adelante. Okay. ¿Me escucha ahí bien? Sí, su pregunta. Ok, el aeropuerto estaba donde está la Plaza de la Salud y que la madre del jefe le tenía miedo a los aviones y él lo trasladó a Punta Caucedo. No creo que Trujillo iba a trasladar un aeropuerto, algo tan importante para sus planes de control, porque su mamá supuestamente le tenía miedo a los aviones. Yo creo que esa es una idea disparatosa, sin ningún sentido, sin ninguna base. Última de esta ronda. Buenas tardes. Buenas tardes, don Álvaro. ¿Quién nos habla y desde dónde? Su nombre, señor, y desde dónde nos llama. Sí. Adelante. Sí, quiero preguntarle a don Álvaro, si en el gobierno de Trujillo hubieron asaltos a los bancos americanos aquí, y si fue cierto que Trujillo mató a unos asaltantes en el Centro Olímpico. Trujillo mató mucha gente. Si usted fuera a hacer un recuento de los que mató y dónde los mató, se va a pasar la vida en eso. En cuanto a ese caso específico, yo lo ignoro, pero no lo pongo en duda, porque Trujillo era capaz de todo. Bueno, y con esta respuesta, don Álvaro, nos vamos a una pausa. Al regreso continuamos recibiendo las preguntas del público. Francis,